La primera palabra es de agradecer la invitación a este también primer Congreso Internacional de IACRO y poder compartir esta mesa con tan importantes personalidades del mundo canino, los doctores Rosana Álvarez y don Antonio Pozuelo, que la escucha atenta de su disertación me ha hecho aprender algunas de las situaciones y de los conceptos que para un no profesional siempre le viene bien para andar por la vida. También quiero agradecer a Mariano, que nos preside, y a Iñaki Goya la amable comunicación e información constante, así como el estímulo para recobrar mi propia curiosidad e interés por tan apasionante tema. Tuve la suerte, en aquellos tiempos a los que se refería Mariano, de rodearme de un equipo de técnicos y profesionales que me ayudaron a entender la importancia social del mundo canino, por lo que quiero ahora recuperar las situaciones de aquel momento y quisiera también algún rasgo para poder explicar qué es lo que ocurría para que se enviara una ley, un proyecto de ley a las Cortes Generales para poderse debatir en muy poco tiempo. En aquella época estaban ocurriendo de una manera real, pero yo creo que amplificada probablemente por los propios medios de comunicación, determinados ataques, sobre todo a niños de perros, en los que era muy extraño o era muy normal, depende cómo se mire, que cada 15 días o cada mes no existiera una noticia en los distintos puntos de España donde se producía esta situación de ataque a las personas por parte de los perros y sobre todo a los niños, que siempre alarma mucho más y pone a la sociedad en general alarma, que unas veces tiene sentido y otras veces, por lo que decía antes, porque se amplifica la importancia de la noticia, todavía pues inmediatamente hace que los ciudadanos, con razón, estén mirando a los responsables profesionales, pero también a los políticos, que se puede o debe hacer aquellos procedimientos legales, tomar las medidas correspondientes y, en definitiva, hacer una ley. Y esto es lo que ocurrió. Inmediatamente, el proyecto de ley presentado en aquel momento en las Cortes por el Gobierno del Partido Popular, la Ley 50/1999, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, que fue, en definitiva, la base de mi intervención en nombre del propio Grupo Socialista para su devolución y que obedecía, después de un asesoramiento profundo de lo que me parecía a mí, de lo que yo conocía en este universo mundo, para mí, pues como aficionado muy importante, pero bastante desconocedor de los aspectos técnicos, la primera reacción fue conseguir que, efectivamente, en aquel momento, los que en aquel momento tenían mayor preocupación del mundo, en el sentido de criadores, de etólogos, veterinarios, etcétera, pues pudieran darme una iniciativa para enfrentarme a un proyecto de ley que no nos gustaba de entrada, pero que había que dar una réplica. Y había dos maneras de hacerlo, y hay dos maneras de hacerlo desde el punto de vista de la confección de las leyes, del trámite legal. Como saben ustedes, el Gobierno de turno, quien sea, tiene y debe de tomar iniciativas y de hacer propuestas legales para que se modifique aquellas otras leyes que, o bien porque no existen y es un vacío legal, o bien porque las leyes existentes ya no tienen sentido porque la sociedad se ha modificado, entonces envía a las Cortes Generales proyectos de ley
pero que también puede haber otro sistema de hacerlo, que a veces es que los propios grupos parlamentarios envían también a través de los grupos proyectos de ley que ya no son como tales, porque el proyecto de ley es el que sale del Gobierno, que se llama proposiciones de ley. De cualquier manera, una y otra, cuando es calificada en las Cortes, en este caso en el Congreso, que es el primer trámite que después irá al Senado, lo califica la mesa del Congreso y la admite a trámite y le da el recorrido correspondiente. Bueno, nosotros al entrar ya este proyecto de ley, es decir, enviado por el Gobierno, nos dimos cuenta que no obedecía a las exigencias que en aquel momento se tenían y que la tenían el conjunto de los ciudadanos, pero sobre todo aquellas personas especialistas que conocían profundamente cuáles eran los problemas, que eran problemas de todo tipo, problemas de sanidad animal, problemas de seguridad, problemas de comprensión de lo que era el nuevo Estado, las autonomías, en el sentido de que cada comunidad autónoma pudiera legislar de forma diferente de unas y otras, y por lo tanto la necesidad de armonizar la legislación correspondiente, y que además se implicaba desde el punto de vista institucional, por un lado el Gobierno de España, naturalmente, por otro lado cada comunidad autónoma y por otro lado los propios ayuntamientos, y por lo tanto era una cuestión interdisciplinar que al mismo tiempo era intergubernamental, porque dentro del propio Gobierno existían 3 o 4 ministerios que tenían que ver con la ley que se pretendía aprobar. Por lo tanto, esa era una situación que exigía, si se afrontaba honestamente, como yo creo que hicimos en aquel momento, dos posiciones. Una, hacer un texto alternativo y articulado al proyecto de ley que estaba presentado, o otro, hacer lo que al final decidimos hacer, que era una enmienda de devolución. Era tan floja, desde nuestro punto de vista, entonces, el propio texto articulado que había llegado y que se podía modificar en la ponencia y después en la comisión, para después aprobado en el pleno del primero del Consejo y después del Senado, que decidimos esta segunda determinación, que era hacer una enmienda de devolución. Precisamente un elemento instrumental que, de acuerdo con el condicionamiento apropiado, puede y debe emplearse